Pedro, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias desde Grecia. Ahoritica estás hablándonos desde Grecia, nos vimos hace 15 días, 8 días en la Filbo porque acabas de estar acá presentando y hablando, entre otras, de un libro que quiero recomendar mucho, que es Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Pedro, comienzo diciéndote lo que te decía ahorita, yo nunca había leído un libro que supurara por todas partes tanta experiencia y conocimiento, saber, sentir sobre lo griego. Pero no quiero arrancar por ahí. Quiero arrancar preguntándote, Pedro, ¿cómo es un día normal tuyo en Grecia? ¿Cómo es un día festivo tuyo a orillas del Egeo? ¿O cómo desarrollas esta vida que nos muestras en el libro, pero en tu propia existencia y en tu vitalidad? Bueno, pues muchas gracias, Camilo. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con tus oyentes de Colombia, justo después de volver de la feria de la Filbo, que ha sido una experiencia también muy bonita. Yo había estado muchas veces en países sudamericanos, pero no había estado nunca en Colombia, pese a que me habían invitado en varias ocasiones. No se había dado la oportunidad. Y ha sido, pues como te digo, una experiencia muy, muy agradable de la que me he traído los mejores recuerdos. Y mi vida aquí en Grecia, que se refleja en buena medida en esta obra tan, bueno, tan personal, pese a ser una obra, pese a ser un libro de historia de la cultura, es un libro también muy personal, que tiene, pues, se traslucen muchas cosas autobiográficas. Eh, pues claro, yo llevo tanto tiempo aquí, llevo 30 años, 31 viviendo en Grecia de forma permanente y 41 ya desde que empecé a venir por aquí y a dedicarme a cuestiones griegas, que claro, en todos esos años, pues los ritmos de mi vida han cambiado mucho y han pasado por fases muy, muy diferentes, ¿no? En otros momentos yo trabajaba también como profesor, estuve dedicado a la didáctica en combinación con la escritura y con mis propios proyectos durante 23 años. Y en ese sentido, pues mi vida era, pues como es fácil de imaginar, pues la de un docente que tiene trato con sus alumnos, que yo siempre fui profesor de adultos. En ese sentido he tenido mucha suerte con mis alumnos porque eran alumnos muy vocacionales en todos los casos, no era un público cautivo y obligado a escuchar algo que no le interesa demasiado. Entonces, me he sentido muy afortunado como profesor. Pero ya a partir de un momento, de un punto, hace ya pues más de 10 años creo, pues, eh, pues ya no era fácil compatibilizar la didáctica regular con la escritura y con los viajes, la disponibilidad del tiempo, etcétera. Y ahora que me dedico solamente a mis proyectos, pues bueno, digamos que mi día a día está mucho menos reglado. Y sigo aquí al pie del terreno y de los estímulos, porque creo que eso es lo importante en mi caso. Para un helenista que estudia la civilización griega, en todas sus dimensiones y en todas sus épocas y todas sus facetas, es decir, que no es un especialista en un siglo concreto de la antigüedad clásica, por ejemplo, o en un aspecto concreto, o no lo estudia desde un lugar distinto, sino que lo que quiere es hacer el helenismo in situ. Pues es muy importante estar en contacto con el lugar, con la lengua, con las personas, con los estímulos diarios, con, con, con las fuentes literarias, las fuentes arqueológicas, con el día a día de esta realidad, ¿no? Y eso es lo que intento, estar abierto a esos estímulos. Vivo en Atenas, normalmente estoy en Atenas, pero también viajo mucho por Grecia y he pasado mucho tiempo en otros lugares de Grecia y he recorrido Grecia pues mucho más a fondo que España.
y mucho más a fondo también que la mayoría de los griegos. Con lo cual, pues eso me ha dado una experiencia personal pues muy rica que intento verter en todas estas obras, en sus diferentes dimensiones. No solamente son libros, son también audiovisuales, películas, bueno, pues artículos, no sé, un montón de cosas. Y, y luego, pues el día a día es también un tanto pendular. Hay momentos de mucho encierro y hay momentos en que apenas salgo de casa y estoy todo el tiempo pues intentando sintonizar con lo que quiero hacer y intentando escribir y poner y pasar a limpio pues todas las cosas que nos pasan por la cabeza. Y son momentos muy solitarios, que normalmente pues puede ser en Atenas o puede ser también en algún lugar del Egeo, por ejemplo, como en el caso de este libro. Y hay otros momentos absolutamente simétricamente opuestos en los que estoy viajando sin parar, ¿no? Ya sea por Grecia, como ha sido en los últimos años, pues con mucha frecuencia, o ya sea por otros países, por fuera de Grecia. Y últimamente, pues como no, como te digo, no tengo ya la docencia, pues me dedico más también a interactuar con gente interesada por estos temas en otros lugares. Esta es la razón por la que he ido a Colombia y por la que últimamente pues estoy visitando bastantes países. Y por la que evidentemente En eso consiste es, mi día a día. y es la misma pulsión por la que escribes un libro como esto. Mientras te escucho, Pedro, se me ocurre una pregunta que no sé si es un lugar común o no, o sea que me disculpo de antemano, pero no escuchándote y sobre todo la relación tan profunda que tú tienes con la cultura clásica, porque vamos a hablar de lo minoico, de lo micénico, es decir, de todo aquello que en principio suena tan alejado, uno no sabe si una mente tan inquieta como la tuya respecto a todo lo que fue puede pasar por momentos de mucha compañía o mucha soledad. Bueno, yo creo que la creación en todos los órdenes es siempre una actividad muy solitaria. En el fondo tienes que estar a solas contigo mismo para poder profundizar, para poder sistematizar, para poder sacar de tu interior esas cosas, buscar los datos que te hacen falta, etcétera. No, difícilmente es una actividad así eh, fácilmente compartible con otros, ¿no? Al menos Y, en mi caso así lo es. Lo que pasa es que luego, bueno, y aparte no es como la escritura, pues es evidente decirlo, no es como las artes escénicas, que en el momento que estás representando, no ya creando, pero sí representando, pues estás delante del público y tienes una vibración de ese público que está ahí y tienes un retorno inmediato de su atención y de su reacción, de su aplauso, de su calor, etcétera. Entonces, de eso carece la escritura. La escritura es mucho más solitaria y es un procedimiento de comunicación mucho más diferido que directo, ¿no? Uno se encierra consigo mismo y, y trata de, como decía antes, de pasar a limpio todas esas cosas que tiene en su cabeza y de y de de cifrarlas de una manera que permita compartirlas. Pero una vez que termina, pues es como el que mete un mensaje en una botella y se deshace de ella en el mar, sin saber si eso va a llegar a algún sitio, cuándo, si llega y a quién, y por supuesto, sin tener garantizado ningún retorno sobre ello. Así que en estos casos en los que uno, pues, de un modo u otro, puede tener cierto contacto y cierta interacción con los lectores, y pienso en los lectores como individuos, no como público, como una entidad colectiva y amorfa, sino como personas de una en una, pues cuando puedes tener este contacto es cuando de alguna forma se cierra ese círculo de la comunicación, ¿no? Y llega al autor pues aquello que ha conseguido generar en alguien desconocido, pero en alguien que parece que de algún modo estaba
agradece, agradece su esfuerzo, agradece que haya sido capaz de poner por escrito esas cosas, ¿no? Eso para mí es lo más importante. Y eso se da en situaciones como esta de Colombia y en situaciones como en las pocas ocasiones en las que los autores pues, tienen un contacto de calidad con sus lectores. Y se dan cuenta entonces de que puede ser que sean los autores aquellos que escriben los libros, pero que en realidad son los lectores los que les dan vida, los que les dan vida propia y y los que los convierten en parte de su vida, de su propia vida. Y eso quizás es la mejor manera de, de cobrarse por todo el esfuerzo. Pedro, ahí, ahora que mencionas a los lectores, hay otro tipo de soledad también en la que estaba pensando. Hay algo detrás muy bonito en todo tu libro y es esta, no voy a decir resignificación, pero sí una invitación a pensar en la cultura del Egeo, liberada de, eso llegaremos ahora y nos podrás explicar, liberada de la gran teoría del indoeuropeo como la gran protolengua por un lado, pero por el otro lado en relación a lo que es la llegada de los griegos, ¿cierto? Como esta llegada al Egeo y lo que supone históricamente hablando. Hay algo que tú recuperas y es latente y es cómo poder celebrar una cultura del Egeo desde sus nociones de igualdad, desde sus nociones de equilibrio, de armonía, no militarizada tanto como algunos de sus vecinos. ¿Por qué digo esto? Porque volver a lo clásico en un momento como ahora en el que parecemos vivir en una situación cada vez más asfixiante, por todo lo que ha pasado, no solamente los últimos 120 días de Trump, sino Gaza, sino todo, sino las redes, pensar en lo clásico se convierte también en una especie de búsqueda de algo utópico o una búsqueda de algo arcádico, un poco como para suavizar una especie de soledad, me parece. ¿Tú lo vives así también o lo leen así tus lectores? Bueno, es una pregunta muy compleja, con mucha información dentro, que no sé cómo contestar de forma rápida, pero yo creo que la historia, en el fondo, tiene la misión de explicarnos las causas de las cosas, de ayudarnos a comprender por qué suceden las cosas, ¿no? Y de darnos esa dimensión diacrónica, de hacernos reconocer que somos el efecto de causas anteriores y que a la vez somos la causa de efectos posteriores. Y hacer que no vivamos abandonados en nuestro momento presente como si lo que ahora sucede no fuera resultado de nada o fuera simplemente resultado de una combinación de factores debidos a la naturaleza y a la espontaneidad de la existencia y que nada tiene que ver con nuestras decisiones o con nuestros comportamientos, ¿no? Entonces creo que esa es la verdadera lección de la historia, es ayudarnos a indagar en las causas de las cosas, hacia atrás y hacia adelante, y en darnos también ese reflejo y esa reflexión crítica sobre lo que sucede. Aprender a diferenciar también entre aquello que puede ser atribuido a la fatalidad y al propio devenir de la existencia y aquello que debe ser atribuido a nuestra propia condición de seres humanos y a nuestro propio comportamiento y nuestras propias decisiones y nuestra manera de estar en el mundo. Creo que a todo eso nos enseña la historia. Y nos enseña también, nos repite reiteradamente la, la única lección de la humildad. En este sentido, pues creo que todos estos trabajos contribuyen de una manera modesta a cultivar esa conciencia, ¿no? Así es, al menos como yo lo vivo y como creo que, que conecta también con el sentir de otros lectores. No es que podamos decir de forma rimbombante que no sé, que el arte o que la historia como disciplina
pueda, pueda cambiar al mundo, ¿no? De una forma, de una forma cal y rápida, pero, pero sí cambia a las personas, sí va cambiando a las personas y va ayudando a las personas a constituirse. Y eso, en el fondo, es obrar un cambio profundo también. El mundo no cambiará nunca si no van cambiando las personas. Y en ese sentido sí, sí me cabe cierto grado de confianza en el sentido de lo que hago. Hay algo, Pedro, muy bonito a lo largo de tu texto, que es como ya decía, hay una combinación increíble entre un conocimiento bibliográfico de archivo arqueológico marítimo, pero eso se complementa constantemente con una sensibilidad a flor de piel, de asombro, me atrevo a decir, de una contemplación asombrosa o asombrante, si es que la palabra existe, pero me parece que hay un regodeo profundo y delicioso, me parece, en tu libro, que es el padre que le escribe a su hijo, lo espera, sabe que vienen 10 días y como desde el principio le dice, sé que vienes a cuidar tu griego. Y dice, más que ayudarte a aprender la lengua griega, lo que me gustaría es poder ayudarte a explorarla, ¿cierto? Ujú. Y el libro arranca desde una sensibilidad que me parece que nos dice mucho hoy en día y es entender cómo la lengua, ese símbolo de identidad cultural, no solamente lo que tenemos adentro, sino la observación, la combinación con lo que hay afuera. Es decir, la lengua sale de la contemplación del Egeo, del mar Egeo, sale de la contemplación y del conocimiento de sus partes. Me parece que ese es un mensaje precioso, poéticamente, muy potente para un momento como este, Pedro. Bueno, pues muchas gracias Camilo, me alegro que lo veas así. En el fondo, creo que voy a decir alguna cosa que pueda situar al lector, porque creo que nos hemos metido ya, hemos empezado in medias res, ya hablando del asunto directamente, sin que presuponiendo que el lector a lo mejor pues conoce ya el libro, pero para quien no lo conozca, pues puede ser un poco desorientador. Y en este sentido, Palabras del Egeo. Eh, Como decía al principio, es un libro de historia de la cultura, si nos atenemos a sus contenidos más, digamos, más objetivos, ¿no? Pero es a la vez, pues, como dices, un libro que testimonia de forma muy vibrante la manera de vivir ese contacto con la historia de la cultura, la manera de vivir ese contacto con esas realidades, no de de una forma simplemente libresca o de una forma académica o de una forma fría, sino en la aventura vital que supone estar abierto al asombro, como dices, ¿no? A ese asombro en el sentido aristotélico del término, ¿no? A ese maravillarse ante la gran obra, ante la propia existencia e intentar comprender un poco de todo eso e intentar sacar tus conclusiones, ¿no? Y sobre todo disfrutar de ese conocimiento. Y eso es lo que también la obra intenta transmitirle al lector, lógicamente, pero a través de la figura y del recurso narrativo del hijo. Este libro, que como no dijimos, pero como deberíamos haber dicho, pues es un libro sobre los orígenes más remotos de la civilización en el espacio del Egeo, es decir, un libro que explora la Grecia en su sentido más lato, anterior a la Grecia en un sentido más estricto del clasicismo, del helenismo, etcétera, que se convertirá después en esa herencia de la que todos nos sentimos hijos y herederos, ¿no? Es un libro sobre esa Grecia anterior a la Grecia de la que todos nos sentimos herederos. Entonces, es un libro de historia de la cultura. Y es un libro que tirando del hilo de la lengua, como bien dices, pretende, parte del punto de partida de ser una reflexión sobre el logos, sobre el lenguaje, ya no solo sobre la lengua griega en particular, sino sobre la lengua como una
prerrogativa humana y sobre el lenguaje como una capacidad del ser humano, ¿eh? Pues en esa reflexión sobre la gestación de la lengua griega, todos sus estadios, desde el Mesolítico, desde las capas más profundas en el entorno del Egeo, hasta la lengua que hablamos hoy día, pues alrededor de ese vector principal, como digo, que puede ser la lengua, y tirando de él, pues vamos explorando también en la historia de la cultura, porque la lengua y la cultura son dos realidades que muy interrelacionadas, ¿no? Y que marchan de forma paralela. Entonces, en ese necesario remontarse por la lengua y por la civilización hacia atrás, buscando las raíces, pues el libro ofrece una, una visión compendiada de las teorías que han permanecido, han prevalecido hasta hoy día, y ofrece también una visión del estado de la cuestión a la luz de las últimas investigaciones y de los hallazgos más recientes, etcétera, que nos llevan a un cuestionamiento y a un revisionismo de esas teorías que, bueno, muchas de ellas fueron enunciadas en el siglo XIX o incluso en el XX, pero que ya han ido quedando pues un poco superadas en algunos aspectos, ¿no? O totalmente superadas en otros. Entonces es un libro que presenta también un cuestionamiento de lo que sabíamos, de lo que creíamos saber hasta ahora, y nos hace ver de manera humilde también y con mucho respeto por los autores de todas esas teorías y por todos los que nos han aportado ese conocimiento en momentos anteriores, pero nos hacen ver que la historia es un proceso infieri, ¿no? Es algo que se está haciendo constantemente. Es decir, no cambia el pasado, pero sí cambia nuestro relato del pasado y sí cambia nuestro conocimiento del pasado. Entonces, este libro intenta también poner en pie el estado de la cuestión actual sobre esos orígenes profundos de la civilización. Y ahí es donde, como dices, pues se cuestiona la teoría de la llegada de los griegos, enunciada por Halley en su obra de 1930, o se cuestiona la famosa teoría de Ex Oriente Lux de Gordon Childe, de que toda la civilización pues, nace en el creciente fértil y se expande desde el creciente fértil en otras direcciones, o la teoría del de la lengua, de la lengua indoeuropea, se revisa también las distintas, bueno, la teoría de las lenguas indoeuropeas está en constante revisión desde que se enunció por vez primera, ¿no? Ya en el siglo XVIII. Pero bueno, sigue siendo una teoría muy cuestionada, sobre todo desde el punto de vista de la arqueología, más que desde el punto de vista de la evolución, ¿no? De los fenómenos fonéticos o lingüísticos en general. Y por supuesto, una de las teorías que también se cuestiona más pues, es la del origen del alfabeto, a partir del supuesto origen del alfabeto griego, a partir de los alifatos semitas. Y, y sobre todo también se habla del estado actual, de lo que sabemos actualmente sobre los orígenes de la escritura en general. Es decir, es una revisión de todo eso a la luz de nuevas herramientas con las que contamos para investigar en nuestro pasado, que igual que ha habido muchos avances en el terreno de la medicina o de la física, pues ha habido muchos avances en el terreno de todas las disciplinas auxiliares para la historia, ¿no? Como el estudio de materiales, como la genética, como los modelos astronómicos, como no sé, las bases de datos de fuentes, la digitalización de recursos, etcétera. O sea, hay un montón de disciplinas auxiliares que han evolucionado mucho y que, lógicamente, a la luz de esas nuevas herramientas y de esas nuevas técnicas, pues podemos volver a leer los mismos testimonios, pero sacarles más jugo, más información, cuestionarnos las conclusiones que habíamos venido arrastrando hasta ahora. Y bueno, todo esto, por resumir, pues en el libro nos lleva a la conclusión a la conclusión general, habría claro que matizarlo ahora todo mucho y pormenorizarlo, de que todo aquello que considerábamos pre-griego
a la luz de las teorías anteriores, pues cada vez se manifiesta más como proto-griego que como pre-griego. Es decir, no como como una realidad anterior a una supuesta llegada ya conformada de la civilización griega, sino como un estadio anterior de la misma civilización que lógicamente está sujeta al devenir del tiempo y a su propia evolución interna, sin que por ello se trate de perder su identidad o de convertirse en una civilización distinta, ¿no? Es decir, esa idea de que lo que llamábamos pregriego es más bien protogriego es quizás la idea más fundamental y más vertebral de la obra. Y es una idea que paradójicamente en ese revisionismo nos acerca más a la idea que los antiguos griegos tenían de sus propios orígenes. Es decir, es una idea que lejos de contradecir la visión que los antiguos griegos tenían y nos han transmitido de sus propios orígenes a través de los mitos y a través de las historias, pues se acerca más de lo que pensábamos o se acerca en un punto en donde nosotros pensábamos que se trataba solamente de leyendas, ¿no? Y creo que ese es otro de las líneas fundamentales de la obra y de las que lo hace más sugerente. Entonces, ya para terminar con la respuesta, eh, pues todo esto, que en el fondo pues podría ser una obra de historia de la civilización, podría ser un ensayo enciclopédico, con gran contenido enciclopédico, un ensayo de opinión, pero muy basado en informaciones, con un montón de aparato científico, etcétera, etcétera. Pues yo quería servirlo pues como un relato literario, un relato rigurosamente científico en cuanto a las informaciones que brinda, pero rigurosamente literario en cuanto al modo en que las brinda, ¿no? Y en ese sentido es donde entra pues el lenguaje literario, evidentemente, pero sobre todo la economía literaria de la obra, la forma en que está construida, y entra ese recurso de ser un cuaderno, como decías, pues escrito durante los días de espera del autor, en este caso de mí mismo, de espera de su hijo en una isla pequeña, una isla remota del Egeo, que actúa como epítome de todas las islas del Egeo, como si fueran todas las islas juntas, ¿no? Y, y que poco a poco se va vislumbrando de qué isla se trata, pero que tampoco es eso lo importante y por eso no se dice desde el principio. Pues el autor, desde ese escenario y en contacto con esa realidad tan primaria, tan prístina que todavía queda allí, de las piedras, el mar, los guijarros, los olivos, el aire, el cielo despejado, los olores del tomillo, etcétera, etcétera, pues va poniendo en pie toda esta historia. Y para poder contársela a un lector que no conoce y que tampoco puede subestimar o sobreestimar en sus conocimientos, pues y ni resultar paternalista, ni resultar a lo mejor pues demasiado elíptico en algunos momentos, etcétera, etcétera, pues yo tenía que encontrar un destinatario dentro de la propia obra, ¿no? Es decir, que no podía contarle la obra directamente al lector desconocido. Tenía que contársela a alguien más concreto, a alguien más de carne y hueso. Y entonces eso es lo que me llevó a contársela a uno de mis hijos, Silvano, que es un muchacho pues, que habla griego de forma, digamos, natural, porque nació en Grecia como los demás y porque lo aprendió como su primera lengua, por así decirlo, segunda, pero simultánea con la primera, igual que el español, y lo aprendió en la escuela y en la calle y en contacto con todas las realidades, pero que, claro, no tiene el grado de reflexión metalingüística que puede tener su padre, ni de formación en otros órdenes, ¿no? Entonces, el dirigírselo a un niño, que no es un niño, porque en la obra tiene ya 18 años, en dirigírsela a un hijo, pues está la posibilidad
de funcionar ad libitum, ¿no? De decir lo que quieras o o lo que creas conveniente en cada momento, ¿no? Es decir, puedes ser elíptico, puedes no ser lineal, puedes pasar de un tema a otro, puedes volver a otro tema, puedes hacer alusión a una vivencia común, a un recuerdo compartido, a algo de la vida presente, a su propia infancia, a mil cosas que no estarían en un discurso meramente académico, ¿no? No deberían estar, ¿eh? Pero que sí que lo hacen literario de esa manera, ¿no? Y sí que permiten que un libro pues que a lo mejor pues podría resultar tan arduo o tan árido, si no contara con esta dimensión literaria, pues se convierta en una lectura que interese al lector y que lo atrape y que le lleve, como decíamos al principio, le lleve a compartir la historia y el conocimiento como esa aventura asombrosa, como esa forma asombrada de estar en el mundo. Pedro, muchísimas gracias. Quiero leer un pedacito para que la audiencia nos entienda a qué te refieres con esto. Ujú. Esta decisión permite, por ejemplo, interpelaciones que uno ve tipo, basta, tengo que parar, porque te juro que si sigo así, tirando del hilo de una misma raíz, podríamos estar horas enteras saltando de palabra en palabra, de una imagen a otra. Por ejemplo, que es el narrador Sí. quien se tiene que callar frente al padre. Pero aquí tiene cosas pequeñas, y esto estoy hablando desde el principio, voy a hacer dos. Hay este tipo de reflexiones. Por ejemplo, la esencia del lenguaje se encuentre contenida en ese cómo de las comparaciones. ¿No es maravilloso? Ahora me doy cuenta de que con las palabras que te he ido mencionando, no he hecho otra cosa que confirmar lo que el lenguaje es en el fondo, un ejercicio de comparación interminable. Para Ujú. muchas páginas después decir cosas como estas que me parecen muy bonitas. La cultura nacida de este mar silvano debe gran parte de su esencia y de su libertad a las letras. Sin ellas nunca hubiera llegado a ser lo mismo. Es verdad que puede haber cultura sin haber escritura, pero cuando así ha sido, el saber y la memoria han supeditado su existencia a la de sus depositarios, que a menudo formaron una élite, cuando no una estructura de dominio. Este tipo de puntadas y de cosas, Pedro, me parece que hacen algo fundamental. Tú afirmas en el libro y lo dices constantemente, la lengua griega no Ujú. solamente se habla y se conoce, se habita y se encarna, ¿cierto? Tu libro parece no estar hecho únicamente para ese logos del que hablas. Es una experiencia de estar caminando de la mano del narrador y en el transcurrir ver que la experiencia es la que confiere un conocimiento, no una idea. Exactamente, exactamente. Es un libro muy sensorial, es un libro Exacto. muy vivencial, muy sensorial, y insisto en esto de sensorial, porque, porque es un libro que explorando, remontándonos hacia las raíces más primitivas de las palabras, cosa que solo se puede hacer en cierto grado, pero se puede hacer en un grado mayor en el caso de la lengua griega que en el caso de otras lenguas, por la longevidad de siglos y milenios de la lengua griega y por su condición de lengua viva. Esa es una lengua que permite ese ejercicio en mucho mayor grado que el latín o que, por supuesto, que las lenguas modernas. Entonces, en ese remontarse hacia las primeras raíces, hacia las raíces más antiguas y hacia todo el recorrido todo el recorrido que nos llevan hasta ellas, pues nos encontramos con un ejercicio, como digo, muy sensorial, que Ujú. no es tanto, no es solamente intelectual, no es una idea, como lo que tú dices, es más bien un conjunto de intuiciones y de sensaciones. Es decir, nos vamos dando cuenta cómo cómo el hombre primitivo, el hombre cuando pone en marcha todos sus recursos del lenguaje, lo que hace fundamentalmente son dos operaciones básicas. Una es la de imitar las cosas con la voz, a imitar las cosas con la voz, que es lo que llamamos onomatopeya, usando una palabra griega que significa concretamente creación de nombres por el proceso más intuitivo y más primigenio y más primitivo, que es el de imitar las cosas con la voz.
¿eh? Y después otro proceso que también tiene nombre griego, la metáfora, que es Claro. precisamente el traslado de un sitio a otro, ¿no? Que es la comparación que decías tú en ese cómo, ¿no? Cuando ya tenemos, cuando podemos señalar con la voz, no solo con el dedo, algunas cosas, pues ya podemos empezar a hacer operaciones de segundo grado, por así decir, y decir, esto es como aquello, ¿no? Por ejemplo, la risa, la alegría, la risa, es como el romper de las olas. La risa es Mm, como la luz del amanecer, ¿eh? Que son cosas que podrían parecer no simplemente imágenes poéticas, pero que evidentemente son imágenes poéticas, pero que son imágenes también lexogénicas, es decir, están en el nacimiento de las palabras, ¿eh? La palabra griega hielos, ¿eh? Hielota, que es la risa, eh, es la misma palabra con la que en tiempos muy anteriores se designaba también el ruido de las olas al romper en la orilla y la primera luz de la mañana. Entonces, como eso, hay muchísimas cuestiones que aparecen en el libro y que nos van acercando de forma sensorial a esa realidad, a esa infancia de la humanidad en el que las cosas empiezan a ser nombradas a través de unas sílabas y de unas palabras pues muy simples y que van adquiriendo poco a poco complejidad a lo largo del tiempo, ¿no? Nos hacen asistir de una manera privilegiada, porque el entorno de las Cícladas es un entorno privilegiado por su claridad, por su transparencia, por su esencialidad, por su condición de lugar en el que prácticamente parece que no ha cambiado nada desde la creación del mundo, ¿no? En cuanto al entorno físico, y nos permite comprender en ese escenario, estar abiertos a esas sensaciones de las que decía y proyectar sobre ellas lo que ya sabemos, sobre esos escenarios, lo que ya sabemos, poner en contacto nuestros conocimientos con la materia prima del lenguaje y darnos cuenta de que todo lo que ha hecho el ser humano para crear ese lenguaje, que es el monumento a la complejidad de su mente, pues lo ha hecho en contacto con esos elementos. Lo ha hecho como un proceso, como una lectura poética del mundo a partir de esos elementos simples que le ofrecía el entorno, ¿no? Y en el caso de la lengua griega, el entorno del Egeo. Y claro, en ese sentido, pues es un libro, como digo, que pues puede ser tenido por una obra de carácter filológico o de carácter antropológico, pero también es un libro muy sensorial y es un libro que nos invita a ese estar atentos, a pasar por la vida con sensibilidad, con conciencia y con inteligencia. Pues Pedro, muchísimas gracias. Hay siempre una frase que me gusta traer. Es un libro de Cortázar que es sobre el poeta John Keats y se llama Imagen de John Keats. Y Ujú, más que sentarse a analizar a John Keats, lo que dice Cortázar es, aquí lo que haremos es caminar de gancho con John ujú. Keats y ver el mundo desde su perspectiva, cosa que a mí me parece mucho más interesante y sugerente. Y creo que, y esto para la audiencia que ya nos quedamos sin tiempo, creo que esa es la invitación de tu libro. Uno camina de gancho para sentir, para vivir y para abrir los ojos y entender que las cosas son mucho más profundas, poéticamente hablando, no quiero decir más pesadas, sino Sí, sí, más, tienen más capas de sentido y que el lenguaje en este sentido, en esta medida, siempre va a ser esa semilla, aquello que nos permite entender que es nuestro activo. Claro que contamos con todos los sentidos, pero es la lengua y el lenguaje lo que nos permite apropiarnos, proyectarnos y definitivamente hacer una biografía de los deseos, conocimientos, técnicas y todo lo demás que querramos de lo humano. Para la audiencia hemos estado hablando con Pedro Olaya sobre un libro que recomiendo, pues de las cosas más increíbles que me he encontrado yo para poder eso, caminar de gancho en parajes donde uno supuestamente no ve nada, para de repente verlo todo, me atrevo a decir. Palabras del Egeo
el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos, o sea, abrir un poquito la ventana a este mundo tan increíble que bulle en las páginas y en tu vida, y creo que todos tenemos algo que aprender de acá. Muchísimas gracias, Camilo, y muchísimas gracias también a toda la audiencia. Es evidentemente un libro que no habla solamente de la lengua griega, habla de la lengua como algo que nos une y nos hace conscientes también a los españoles, a los hispanohablantes, de lo mucho de griego que hay en nuestra lengua y en el lenguaje que utilizamos cada día. Muchas gracias, Camilo. No, muchas gracias a ti, Pedro. Todos ustedes ya saben dónde buscar el libro publicado, como no podía ser de otra forma, en Acantilado, que aquí siempre celebramos tanto. Gracias por su compañía y nos vemos todos en una próxima edición de este Paredro.